Buenos días, señores congresistas. Siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día martes 30 de abril del 2013 en la sala 2 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre, con la presencia de los señores congresistas, el congresista Wilder Ruiz, el congresista Elar Melgar, el congresista Johnny Cárdenas, el congresista Luis Galarreta y el que habla Agustín Molina. Dando cuenta que ha presentado licencia los señores congresistas Antonio Medina, Jaime Valencia, Julio Gagó y Renan Espinosa. No han presentado dispensa y contando con el quórum de reglamento damos inicio a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se pone en consideración las actas de la 15ª sesión ordinaria de fecha 2 de abril de 2013 y de la 16ª sesión ordinaria del 16 de abril de 2013. Si no hubiera ninguna observación, pasamos a su aprobación. Por favor, levantar la mano. Gracias. Gracias. Aprobado por unanimidad las actas del 2 y 16 de abril. Pasamos a la sección de despacho. Damos cuenta del ingreso de los proyectos de ley 2103, ley que modifica el artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto al libro de reclamaciones. Se ha solicitado las opiniones respectivas. Damos cuenta que el oficial mayor ha puesto en conocimiento de esta comisión el retiro del proyecto de ley 1956-2012 CR que proponía la ley que sanciona la venta ilegal de base de datos y de datos personales de usuarios y consumidores. También damos cuenta que en la sesión del 18 de abril de 2013 el Pleno aprobó la modificación del cuadro de miembros de esta comisión, habiendo ingresado el congresista Wilder Ruiz Loaiza como titular en reemplazo de la congresista Julio Tevez, quien se mantiene como accesitaria. Damos la bienvenida al congresista Wilder Ruiz por su presencia y su inclusión en nuestra comisión. Pasamos a la sesión de informes. La presidencia informa que se ha remitido a sus despachos los diversos informes que venimos recibiendo, producto de las solicitudes de la presidencia de la Comisión de Labor en su labor fiscalizadora. Así, por ejemplo, el OSINERMIN ha informado sobre las restricciones en el suministro de energía producido el día 3 de marzo de 2013 en los distritos de Jesús María, La Victoria, La Molina, Lince, Miraflores, San Borja, San Bartolo, San Isidro, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Como podrán leer, se determinó que las desconexiones de la subestación de San Juan y de las líneas eléctricas se debió a un error humano de parte del personal de mantenimiento de Red de Energía del Perú, y por ello se ha iniciado el procedimiento sancionador a dicha empresa. Por otro lado, la empresa Luz del Sur debió establecer los suministros, sin embargo, se ha probado que demoró en responder los alimentadores luego de 10 horas de producido el corte. Tiempo por demás excesivo y que tal como se ha informado, OSINERMIN ha iniciado también un proceso administrativo sancionador por dicha demora. También debemos informar que hemos pedido un informe a los OSINERMIN por el corte producido el día viernes 5 de abril, aproximadamente a las 7 de la noche, en los distritos de Surco y La Molina. Estaremos informando sobre los resultados del mismo. De otro lado, se informa que a solicitud de la presidencia de la Comisión Indecopi, ha emitido el informe sobre los resultados obtenidos en la supervisión y sanciones
efectuadas a los centros educativos a nivel nacional en los últimos 3 años, así como el cumplimiento de la ley de textos escolares. En sus carpetas también tienen el informe que muestra 3.979 supervisiones en el periodo 2011 al 2013, habiéndose sancionado a 745 centros educativos a nivel nacional y siendo la mayor cantidad de sanciones por falta de información sobre las condiciones económicas, cobros indebidos y direccionamiento de compra de útiles y uniformes. El monto total de las multas impuestas ascienden a 1.685.000 UITs. En cuanto al cumplimiento de la ley de textos escolares, Indecopi ha iniciado 9 procedimientos administrativos contra editoriales de dos de ellos concluidos. Se pone en conocimiento estos informes a fin de apoyar la labor fiscalizadora de los miembros de esta comisión. Se informa que el día de ayer, lunes 29 de abril, se realizó la segunda audiencia pública descentralizada en la ciudad del Cusco, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, en coordinación con el alcalde de esta ciudad, el señor Luis Flores García, donde se tuvo la participación de los presidentes de los organismos reguladores de OCIFTEL, OCINERMIN, así como los gerentes de Electrosur, Sedacusco, Claro, Telefónica, la asistencia de más de 500 personas que participaron en la audiencia. Si algún congresista desea realizar algún informe, puede solicitar su petición. Pasamos a la sesión de pedidos. Señores congresistas, está aperturada su participación, si quieren hacer algún pedido. Tiene la palabra el congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidente. En esta última semana de representación, de acuerdo al reglamento del Congreso, hemos estado nosotros en nuestra región y hemos recibido distintas denuncias respecto a los servicios de Telefónica. Yo, por su intermedio, presidente, quisiéramos que se pueda solicitar los informes pertinentes y las posibles soluciones que estaría dando en todo caso Telefónica en la región Junín respecto a las quejas del servicio que estaría brindando esta institución que es Telefónica. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Se está tomando nota su pedido. No habiendo más pedidos, pasamos al orden del día. El orden del día de hoy es el dictamen de los proyectos de ley 1721-2012, ley que crea la ley que fortalece la defensa de los consumidores en las municipalidades. Damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano y dando inmediatamente la palabra al congresista. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Quería hacer un pedido antes de que pase al orden del día. Le pediría en primer lugar que, como se ha hecho ya la exposición de la ley o el proyecto de ley sobre antenas celulares, de los celulares, de telefonía celular, se pueda hacer el dictamen respectivo. Y le pediría que en la próxima sesión el cuerpo médico del Hospital de la Policía Nacional quiere venir a hacer una exposición precisamente cómo está afectando la salud de los peruanos. Porque aquí han venido los funcionarios del Estado a defender a las transnacionales, desconociendo, y como le pregunté al señor viceministro de Comunicaciones, que fue muy malcriado, señor presidente, y no se puso orden porque faltó el respeto a los parlamentarios, defendiendo pues a las transnacionales, desconociendo, señor, lo que está pasando en la salud de los peruanos, que es muy grave, muy grave. Y a razón de que ha visto, los médicos nos han llamado y nos han dicho que quieren venir a exponer porque la situación es delicada. Entonces yo le pediría, presidente, que se pueda hacer el dictamen respectivo y escuchar también al cuerpo médico para efecto de ver cómo está afectando esta situación de las antenas celulares en el país y que está provocando cáncer. Se ha triplicado el cáncer en el Perú, triplicado. Y los señores, ninguno de ellos dijeron nada sobre este particular, defendiendo los ingresos de las transnacionales. Entonces, le pediría, presidente, por un lado eso,
Y lo segundo, emplazar al señor ministro de Transportes, porque hay cientos que mueren en las carreteras, nadie hace nada, ayer se ha caído un globo aerostático, nadie hace nada, los colegas piden que se controlen los peajes, el congresista Melgar, ha pedido otros congresistas, nadie hace nada en esta materia. Yo le pediría al señor presidente que se emplace al señor ministro de Transportes a efecto de que pueda venir a rendir cuentas, porque mire, ha caído el globo, han muerto varias personas, hay 2 personas, y él ni siquiera se ha presentado. Lo he visto al ministro del Interior, más bien ahí el transporte brilla por su ausencia. Congresista Wilder Ruiz me pide interrupción, señor presidente. Tiene la palabra congresista Wilder. Gracias, presidente. Presidente, si vamos a estar culpando a los ministros por las irresponsabilidades de los empresarios, de lo que prestan este servicio, de lo que no coordinan, de lo que no gestionan, por favor, presidente, yo creo que no podemos estar trayendo a los ministros a cada momento. Y cuando realmente deberíamos nosotros buscar la forma de cómo normar, de cómo no deberíamos permitir de que estos empresarios que prestan ese tipo de servicio burlen pues a la justicia. Ahí deberíamos hacer el cambio. Presidente, con todo el ánimo, yo creo que Johnny conoce de este tema, y cuando hablamos de defensa del consumidor, él sabe muy bien de que el mecanismo es por los malos empresarios. Gracias, presidente. Continúe. Presidente, solamente para terminar, me piden otra Iván. interrupción el congresista Melgar, yo finalmente, después de él. Tiene la palabra congresista Ela. Gracias, presidente. El día martes, en la semana de representación, hemos estado vigilando la carretera El Ahorcado Sayán. Y nos dimos con la sorpresa que el alcalde de la irrigación Santa Rosa nos comunicó que la empresa que está construyendo la carretera estaría utilizando un material no adecuado. Y no había una empresa supervisora a la hora que hicimos la constatación. Motivo por el cual nos comunicamos con el ministro de Transportes. El ministro de Transportes brindó las facilidades porque nos llamaron los de Provías y tuvimos una reunión con el alcalde, la empresa que está construyendo y los supervisores. Los mismos que manifestaron pues que no estaban en el lugar, pero sería bueno una comunicación con el ministro de Transportes para que combine pues que a la empresa supervisora permanezca en el lugar de la construcción para verificar pues que se esté utilizando el material adecuado. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera contestarle con Rita Ruiz. Estas empresas tenían publicidad, eran informales, no tenían nada. ¿Y quién debía vigilar a estas empresas? El Ministerio de Transportes. Claro, ellos tienen también responsabilidad, estas empresas informales. Pero había publicidad, señor, y nadie hacía nada. ¿Y quién debía hacer eso? El control, la supervisión, cerrar esas empresas. El Ministerio de Transporte, señor presidente. Entonces yo le pediría, que son temas delicados que tienen que ver con la salud de los peruanos, invitar al señor ministro de Transporte para tocar estos temas. Porque, como le digo, en nuestra tierra, en Puno, en Cusco, en Arequipa, en las carreteras se mueren 15, 20 personas. Y no hay ningún tipo de persona que desde el Ministerio de Transportes diga, oiga, está pasando, estamos haciendo esto, estamos preocupados por el otro. Entonces, esos 2 pedidos me permitiría hacer, señor presidente, en el sentido de que se pueda hacer el dictamen de las antenas celulares, no sin antes escuchar al cuerpo médico. Y en segundo lugar, señor presidente, este asunto de convocar al ministro de Transportes para que venga a explicar estos temas. Gracias, señor. Gracias, congresista Johnny. Me está pidiendo la palabra el congresista Ruiz. Presidente, yo creo que hemos vuelto a la agenda en pedidos y voy a hacer un pedido. En este caso, si lo vamos a convocar a nuestro ministro para que venga a explicarnos ese día, no sé para cuándo, pero también traigamos propuestas para ayudar a fortalecer el Ministerio de Transporte y traigamos propuestas para sancionar a estos malos empresarios que no cumplen con la norma, y si no hay norma y si no hay reglamento, es nuestra responsabilidad crear la norma y el reglamento. Por otro lado, señor presidente, cuando hablamos de antenas celulares,
Aquí en Lima, las antenas celulares están pues a 20 metros de altura o encima de los techos de las casas de muchos vecinos de Lima. Entonces, yo creo que es válido la explicación que hace nuestro amigo Johnny Lescano, pero también hay que buscarle una solución definitiva a este problema. Pero cuando también hablamos de antenas celulares, mientras aquí tenemos señal interrumpida, señor presidente, cuando me refiero a los celulares, en la región Lima Provincias, casi en el kilómetro 25, imagínense, no hay señal de celular hasta el kilómetro 45. Me refiero a que se pierde la señal. Entonces también no hay calidad de servicio en ese aspecto. Sería bueno tomar este tema. Y cuando hablamos de accidentes de tránsito, sí pues que también hemos fortalecido hasta ahora las reglas en el tema de tránsito. Vemos cuántos transportistas tienen 10 papeletas, 20 papeletas y muchas de ellas muy graves y siguen pues funcionando, siguen prestando ese servicio. Pero a la vez también, señor presidente, quiero decir que hay una ley, señor presidente, la 2921, el proyecto de ley, la 2129, ha sido derivada pues a la Comisión de Justicia, y por favor yo pediría de que ese proyecto de ley se coordine con el Consejo Directivo y se pida para ser debatido en esta comisión, señor presidente. El proyecto de ley es el 2129 del 2012 y que se traslade, que se pida para ser debatido en esta comisión, señor presidente. Muchas gracias. Me pido interrupción, señor presidente. Tiene la palabra, congresista Johnny Gracias, Cárdenas. presidente. En realidad, creo que es legítimo el pedido del congresista Johnny Lescano. Quisiéramos, en todo caso, que las autoridades puedan solicitar o dar los informes pertinentes para aclarar. Pero para que venga ya una reunión, yo creo que no estamos de acuerdo. Y más bien podríamos hacer lo siguiente, presidente, a través de usted al congresista Johnny Lescano. Los ministros van a estar el día viernes acá con todos nosotros los congresistas, y creo que sería importante el día de hoy, presidente, a través de usted, el pedido del congresista, que se pueda dar por escrito las preguntas necesarias y se pueda aclarar. Pero tendríamos que aclarar algo, presidente. Todos estos problemas se están generando, y ya lo dijo el congresista que me está cediendo el uso de la palabra, porque existen pues empresas informales que no cumplen los procedimientos, y esto es de dominio público. En todos los medios de comunicación ha salido que esta empresa no tiene ningún procedimiento en la Dirección Aeronáutica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para brindar este servicio. ¿Quién es el responsable en todo caso? Justamente son estas malas empresas que ocasionan y dañan la vida pues de algunos ciudadanos. Pero sin embargo, es legítima la preocupación del señor congresista. Entonces aprovechemos la estancia de los señores ministros para que se puedan hacer estas preguntas, porque creo que debemos de salir a trabajar. El Poder Ejecutivo tendría que salir a hacer todos los procedimientos y a cada momento están invitando a los señores congresistas a que puedan estar los ministros. Entonces, ¿en qué momento va a trabajar? Yo creo que se tendría que hacer un análisis, presidente, cuánto tiempo los ministros están en el Congreso para determinar en este sentido, o cuántos pedidos o solicitudes existe por parte de los congresistas para que vengan los congresistas. En todo caso, para ver la eficiencia de los congresistas y la eficiencia en este caso del Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. Presidente, en ese mismo sentido, ¿no? Yo creo que es válido la preocupación, pero también debemos ayudar con propuestas, ¿no? Cómo solucionar estos problemas. Señor presidente, y cuando hablamos de radios, por ejemplo, en las jurisdicciones o en las regiones o en las provincias o distritos, ¿cuántas radios informales existen? Y verdad, hay muchas radios que en vez de hacer, de comunicar, empiezan a pisotear el honor de muchas personas. Por lo tanto, esas radios informales que existen en provincia deberían cerrarse. Entonces yo creo que ahí deberíamos traer propuestas, señor presidente, y alternativas de solución a estos problemas. Yo creo que hay parte también, y somos parte de esa preocupación y somos parte de esa responsabilidad. Traigamos propuestas, señor presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra congresista Elar Melgar. Presidente, el año pasado nosotros pedimos la presencia del ministro de Transportes porque en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 172, los pobladores tomaron la Panamericana por las continuas muertes que venían suscitándose, pues inclusive llevaron 2 ataúdes y los velaron a los muertos en la Panamericana. Estábamos de semana de representación, me acerqué al lugar, llamamos al ministro, el ministro envió una comisión del Ministerio de Transportes y se firmó un acta en el lugar donde el ministro, pues, donde los representantes del Ministerio de Transportes y de la empresa de peajes, no recuerdo, Norvial, se comprometían juntamente con el alcalde y el que habla a ver para que se construya un bypass en el término de 10 días y se haya una señalización de 3 kilómetros. Y el ministro pues falló, el ministro no cumplió con eso. Entonces la población, ¿qué percibe, presidente? Que nosotros como congresistas no estamos velando. Por eso pues justamente que pedimos la presencia del ministro o que nos explique por qué firmó esa acta para no cumplir. A consecuencia de eso tuve que con mi peculio hacer 2 rompemuelles en la zona juntamente con los pobladores. Y hasta la fecha pues el ministro no cumple con el compromiso. Hay una carpa ahí instalada, pero ha pasado ya 1 año y medio y no tenemos respuesta, presidente. Me pide la palabra el congresista Wilder Ruiz. Congresista Wilder, tiene la palabra. Yo creo que cuando hacen uso, y un poco nos sorprende, señor presidente, yo creo que el congresista Elar Melgar, tratando de ayudar o solucionar el problema, pero nosotros no somos del Ejecutivo. Cuando decimos que nosotros hemos sacado dinero para hacer rompemuelles, un poco que ya el congresista me parece que quiere ir a trabajar al Ejecutivo. Deberíamos hacer todo lo contrario. Esta comisión debería pronunciarse, señor presidente. Lo que él dice, nuestro colega congresista Elar Melgar, lo que él dice es una preocupación de la población. Y la Comisión de Defensa del Consumidor no puede estar ajeno a esa preocupación. Lo que deberíamos hacer, en vez de poner dinero, poner los rompemuelles, señor presidente, es pasar una carta al Ministerio de Transporte y Comunicación, señor presidente, con esos términos. Si hay compromisos, si hay que poner un rompemuelle, si hay que hacer un puente bypass, lo que se haya por hacer para garantizar la seguridad de nuestra población, hagámoslo juntos, presidente. Firmemos y acordemos para llamar la atención a nuestro ministro de Transporte y Comunicación. Pero lo que no se debe hacer, señor presidente, me parece, con mucho respeto, es sacar dinero del bolsillo del congresista Elar Melgar para hacer rompemuelles. Muchas gracias. Justamente, presidente, pues para comunicarle al congresista Wilder Ruiz que nosotros nos hemos cansado de pedir a la comisión de que intervenga, presidente, y hasta ahora no tenemos respuesta. Hemos cursado documentos al Ministerio de Transportes y tampoco hemos tenido respuesta. Por eso, presidente, insistimos nosotros, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Bueno, vamos a llevar a votación estas peticiones que lo están haciendo los señores congresistas, porque de verdad que respecto del ministro de Transportes, ya en muchas oportunidades hubo peticiones, pero también muchas de las peticiones de mutuo propio lo hemos hecho, hemos hecho realidad la presencia de algunas autoridades. Pero sin embargo, para que esto sea más democrático, vamos a llevar a votación, a ver, y que la decisión salga de esta comisión. Primero, para agradecer también la presencia del congresista Jaime Delgado y aprovechar inmediatamente, de repente pueda sustentar, congresista Jaime, queremos llevar a votación esta petición de que el proyecto 2129-2012 sea dictaminado por la Comisión de Defensa del Consumidor y que no sea pues transferido a otra comisión que en realidad que no es de su competencia. Sí, podría sustentarlo, congresista Wilder Ruiz. Señor presidente, el Consejo Directivo ha trasladado este proyecto de ley a la Comisión de Justicia. Y yo no sé si será interesante que la Comisión de Justicia pueda debatir,
pueda fortalecer este proyecto de ley. No lo sé, señor presidente, pero creo que sería muy importante de que si este proyecto a través del Consejo Directivo se pida este proyecto para poder debatir en esta comisión. Yo creo que eso sería importante, porque creo que está relacionado con la responsabilidad que tiene esta comisión. Bien, entonces vamos a llevar a votación, señores congresistas. Presidente, disculpe, sobre qué cosa es, no, porque creo que tampoco está en la agenda este tema. No nos oponemos a resolverlo hoy día, pero quisiéramos tener conocimiento de qué se trata. El autor del proyecto referido está presente acá, el congresista Jaime Delgado. Él nos puede dar mayores datos. Por favor, tiene la palabra, congresista Jaime. Muchas gracias, presidente. Sí, digo, independientemente de que la vicepresidencia pueda asignar un proyecto a la Comisión de Justicia, yo creo que el que lo podamos discutir aquí no hace mella, o sea, porque este proyecto, para que el congresista Lescano nos pueda... Sí, se refiere a lo siguiente: cuando los ciudadanos confiamos nuestra información a una empresa, por ejemplo, matriculamos a nuestro hijo en la universidad o en el colegio, o digamos, vamos a una farmacia y la farmacia nos pide nuestros datos, dice, para acumular puntos, o vamos a un banco a sacar una tarjeta de crédito y el banco nos pide nuestros datos, dónde vivimos, si tenemos casa propia, cuánto ganamos, etcétera, etcétera. Todo eso va haciendo que los usuarios estén entregando información a empresas que están construyendo base de datos. Y estas bases de datos son confidenciales porque solo le estamos dando a esa empresa. Sin embargo, hoy uno se va a Wilson y encuentra tráfico ilegal de base de datos, de tal manera que pueden saber cuánto gana una persona, dónde trabaja, qué tipo de bienes tiene, etcétera, etcétera. Eso es un tráfico ilegal de base de datos. Entonces lo que se está planteando es mejorar la legislación, porque en este momento, y luego de haber tenido reuniones con la policía, con el Ministerio Público, respecto de por qué nos está enfrentando esa situación, ellos se sienten con las manos atadas, porque no está tipificado con exactitud la naturaleza penal de esa venta ilícita de base de datos. Por esa razón es que hemos presentado un proyecto de ley modificando el Código Penal para que sea precisa la figura. Gracias. Gracias, congresista Jaime Delgado. Creo que está sustentado la finalidad del proyecto. Vamos al voto, señores congresistas. A mano alzada, por favor. Aprobado por unanimidad. Entonces, el referido proyecto pasa a la Comisión de Defensa del Consumidor. Perdón, se pide. Luego, también vamos a votar la petición ya de hace un buen tiempo que el congresista Elar Melgar y, por supuesto, también el congresista Johnny Lescano, que continuamente vienen pidiendo la presencia del ministro de Transportes, y como ya había referido, vamos a ser democráticos. Si es que se aprueba, viene el ministro. Entonces, por lo tanto, vamos a llevar también a votación, por favor, la venida del ministro de Transportes. Ya. Tiene la palabra, congresista Wheeler. Presidente, para no dejar abierto, yo también estoy de acuerdo que venga el ministro de Transporte y Comunicación cuando se le invita a un poco ayudarnos o para ayudarnos a solucionar problemas que aquejan a nuestra población. Pero hagamos una agenda, señor presidente, antes de ir a invitar a nuestro ministro. Hagamos una agenda. ¿Cuáles son los puntos a tratar con el ministro? Lo hacemos ahora. Yo creo que eso sería más democrático, señor presidente, porque no vamos a traer al ministro sin tener una agenda, no sabiendo qué punto se va a tratar. Entonces, con el ánimo de contribuir, hagamos la agenda, señor presidente.
Gracias. Hay una petición de parte de los señores congresistas Elar Melgar y Johnny Lejano. Yo quisiera que lo precise como Presidente, solamente hemos indicado la materia sobre la cual el ministro tiene que venir, lo hemos dicho insistentemente. Primero, los accidentes de tránsito en carreteras, qué se está haciendo por parte del ministerio. Sabemos que tienen responsabilidad también las empresas, pero el Estado también tiene responsabilidad. Sobre estos accidentes aéreos, que tampoco no aparece el ministro, no ha abierto la boca, y los problemas que ha dicho el congresista Melgar. De manera tal que la agenda está sobre todo esto, lo que es materia de servicio de transporte aéreo y transporte terrestre. ¿Qué cosa está haciendo? Porque los muertos siguen en las carreteras. Congresista Melgar creo que tiene otro punto más. Tendría que ser sobre eso, señor. Presidente. Correcto. Tiene la palabra el congresista Yo Elar he Melgar. solicitado por escrito la presencia en vista que el ministro se había firmado un acta de compromiso. Ya hay una licitación ya de ese bypass hace 2 años atrás y no sé por qué motivo no cumplen, pues, presidente, en ejecutar eso. Pese a que había un plazo establecido, ¿no? Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Bueno, nosotros no nos vamos a oponer a que vengan los ministros, porque eso corresponde efectivamente a la labor de fiscalización que corresponde al Congreso de la República. Pero sí habría que precisar algunos temas a fin de, digamos, que los temas por los cuales lo invitemos sean acotados debidamente, ¿no? Con relación al tema de los accidentes de tránsito, por ejemplo, estoy de acuerdo. Sin embargo, la entidad competente para esto es Sutran, ¿no? Entonces tal vez habría que invitar a la señora Elvira Moscoso de Sutran para que nos dé con mayor precisión, que es la superintendencia de servicio de transportes, ¿no? Con relación al tema del accidente del globo aerostático, efectivamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha anunciado hoy que va a denunciar a la empresa, porque esta es una empresa que ha venido operando sin autorización para ejercer el comercio, ¿no? Entonces yo creo que está bien, y cualquier cosa que se pueda aclarar con relación a este tema, bienvenido. Y con relación al tema de las carreteras, está bien, si hay cosas que aclarar, efectivamente ahí le corresponde al Ministerio de Transportes por la red vial nacional, digamos, que informe qué proyectos, qué cosas se están haciendo. Yo comprendo lo que está pasando, por ejemplo, en la carretera de Huacho, ¿no? Huacho, ahí hay 3, 4 semáforos en plena carretera. Entonces, efectivamente, eso es sobre todo en días de semana, en fines de semana o semanas de feriado largo, en fin, o sea, se hacen unas congestiones ahí, pero entiendo que el Ministerio también está haciendo planes y sería bueno conocerlos, ¿no? Pero entonces, en realidad la observación es a precisar cuál es la agenda, ¿no? Para no... Sí. Tiene la palabra el congresista Wilder Ruiz. Presidente, a esa agenda agregar, por ejemplo, la falta de licencias en el tema de muchas radios en provincias, señor presidente, en vez de informar a la población, mellan pues el honor de muchos. Entonces, yo creo y he hecho un trabajo preliminar en averiguar pues si algunas de ellas cuentan con licencia de funcionamiento. Y me he dado cuenta de que muchas de ellas no tienen licencia. Entonces, yo creo que ese es un tema de suma importancia que deberíamos agregar en la agenda para que nos pueda explicar y cómo fortalecer este tema, porque creo que hay una debilidad en el reglamento. Entonces, podríamos traer también las propuestas para fortalecer la ley, señor presidente. Gracias, congresista Wilder. Bueno, entonces, de acuerdo a la opinión del congresista Jaime Delgado, y por supuesto también creo que hay ese interés de parte de todos los congresistas, realizaremos las coordinaciones respectivas y poner en agenda que se haga presente el ministro. Gracias. Entonces, pasamos, no...
Bien, entonces, como ya es un acuerdo de la comisión congresista. Sí, mejor, sí. Ya estamos acordando, o sea, es una decisión de la comisión. Listo. Pasamos entonces a la orden del día, señores congresistas, el dictamen del proyecto de ley 938-2011 CR y el proyecto 1721-2012 CR. Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades. Opiniones recibidas. AMPE, de la Cámara de Comercio en Lima, de Indecopi, de la Sociedad Nacional de Industrias, especialistas, Santiago Roca Tabela, y Carlos Maguiña Pardo. Todas estas opiniones, señores congresistas, han sido favorables y positivas. Fundamento. El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que las acciones del Estado debe estar orientado a que la protección del consumidor como una política transversal que involucre a todos los poderes públicos y tenga una cobertura nacional que asegure a toda persona el acceso a los mecanismos de protección de sus derechos. En este cuadro siguiente podemos observar que desde el año 2006, con 142.000 asesorías brindadas por el Indecopi, al año 2012, que se atendió 1.343.477 asesorías, y se registra un crecimiento promedio de 20% cada año, desde el 2007 al 2012, es decir, año a año Indecopi ha ampliado su cobertura a nivel nacional en promedio del 20%, lo cual verifica la atención creciente de la demanda de los servicios de Indecopi. Durante el 2012, el 49.89% de reclamos se realizaron en las oficinas regionales de Indecopi. Las regiones requieren mayor difusión, tal como se observa en este cuadro. El color azul, hay una demanda creciente de todas las regiones del país. Es indiscutible que se requiere incrementar los esfuerzos del Indecopi a fin de llevar a la mayor cantidad posible de ciudadanos la defensa efectiva del consumidor y siendo la red de municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional instituciones de importancia y cercanía para los ciudadanos por su ámbito de actuación, su participación activa en la labor de estado de protección. Siguiente. Situación de la defensa del consumidor en las municipalidades. Algunas municipalidades ya cuentan con alguna gerencia, subgerencia o dirección que ha tomado la defensa del consumidor. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos en Cañete, ya tienen una subgerencia de comercialización y defensa del consumidor. En la Municipalidad La Molina, subgerencia de comercialización. En Barranco, subgerencia de comercialización también. En Ate, subgerencia de Fondo de la Inversión y Turismo. Callao, gerencia de promoción y desarrollo. Como ven, señores congresistas, que ya las municipalidades vienen implementando estas oficinas de atención al consumidor. Atención municipal orientada a informar a los consumidores. Es necesario uniformizar criterios a nivel municipal en materia de consumo y para ello fortalecer su labor a través de asistencia técnica especializada por parte del Indecopi. Optimiza y mejora la labor municipal. Ahí tenemos el cuadro que nos muestra. Podemos observar, por ejemplo, la municipalidad de Ate ya tiene una oficina defensa del consumidor. Igualmente la municipal del Callao y como verán que ya las municipalidades provinciales y distritales ya vienen implementando estas oficinas. Igualmente, si vemos en algunos países vecinos como es Argentina,
También ya cuenta con estas oficinas en México. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que las autoridades federales, estatales y municipales son auxiliares en aplicación y vigilancia de la ley. En Brasil existen los PROCONs municipales y estatales en todo el Estado federal. En Paraguay, igualmente en España, Oficina Municipal de Información de Consumidor. Son organismos de consumo dependientes de los ayuntamientos que tienen como función principal la información, orientación y ayuda a los consumidores. Ahí, como podemos observar, por ejemplo, tenemos en Brasil, PROCON, tenemos en Chile, en la República China, Oficina de Derechos del Consumidor y así sucesivamente. Y en España también tenemos ahí un importante OMIS. Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades. La ley que tiene por objeto facilitar el acceso de los consumidores a información, a la prevención y promoción de sus derechos a través de las municipalidades digitales y provinciales a nivel nacional, dentro de un sistema nacional integrado de protección al consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Las municipalidades digitales y provinciales forman parte del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor creado por el Código de Protección del Consumidor. Siguiente. Las municipalidades distritales y provinciales se encuentran representadas en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor a través de las asociaciones de municipalidades del Perú, AMPE. Competencias municipales en defensa del consumidor. Las municipalidades distritales y provinciales son competentes brindar información y educación para los consumidores en relación a sus derechos, brindar orientación sobre las vías de solución de controversias existentes en materia de consumo, efectuar labores de fiscalización en materia de consumo, que corresponde con sus atribuciones en materia de comercialización, higiene, sanidad y seguridad conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Siguiente. Coordinar labores de supervisión, promover la creación de asociaciones de consumidores en el ámbito local, brindar apoyo a las instituciones públicas y privadas, encargarse de la prevención, protección y promoción de los derechos del consumidor, vigilar las condiciones del consumo y la adopción de buenas prácticas. Justicia de consumo. Se constituye en el área de promoción y coordinación para la constitución de juntas arbitrales. Promueven el arbitraje, la conciliación y la mediación en los conflictos de consumo. Estas facultades para implementar sistemas de conciliación de conflictos de consumo de conformidad al artículo 147 del Código del Consumidor. Responsabilidades de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, INDECOPI, brinda asistencia técnica necesaria a efectos de fortalecer las capacidades de formación y orientación. Coordinar la implementación de la asistencia técnica en el ámbito del Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Evaluar el desempeño de las municipalidades provinciales y distritales en su labor de defensa del consumidor, en aquellas donde brinde asistencia técnica conforme a la presente ley y función de ello. Siguiente. Disposiciones complementarias finales. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de un plazo de 120 días contados a partir del día siguiente de su publicación mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, para lo cual previamente una comisión presidida por el presidente del Consejo de Ministros e integrada por el INDECOPI y la Asociación de Municipalidades AMPE presentará un proyecto de reglamento. Supervisión. Las acciones de supervisión a cargo del INDECOPI en el ámbito de sus competencias podrán ser realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas. Para tales efectos,
el Consejo Directivo de dicha entidad establecerá los criterios y procedimientos específicos para la contratación, designación y ejecución de tareas que realizarán los terceros. No irrogación de gastos para el Tesoro Público. Lo dispuesto en la presente norma se efectuará con cargo a los presupuestos de las entidades comprometidas en la ejecución y en ningún caso requerirá de transferencia ni gastos del Tesoro Público. Gracias, señores congresistas. Aperturamos el debate y vamos a dar el uso de la palabra al congresista Jaime Delgado para que pueda opinar. Muchas gracias, presidente. Bueno, el dictamen está bastante bien, y sobre todo que se ha tenido el cuidado de escuchar a las partes que están involucradas en esto, es la Asociación de Municipalidades y el INDECOPI, porque efectivamente tomar medidas de esta naturaleza, de descentralización de estas competencias, tiene que ser un tema sumamente cuidadoso, ¿no? Todos estamos de acuerdo con el concepto, la descentralización y hacer de que la defensa del consumidor llegue a todos los ciudadanos independientemente del lugar, aunque sea el más lejano, donde vivan la gente. Pero al mismo tiempo, preservar esos criterios, y el profesionalismo, la predictibilidad que tiene que haber en las decisiones en esta materia que es tan sensible. Yo me permito, presidente, pedir que sea incorporado en este dictamen un artículo que vendría a ser el artículo 6, sobre un proyecto que he presentado, pero que lamentablemente no ha llegado formalmente todavía a la comisión, pero ya ha sido decretado para esta. Y esto se refiere a la declaración de necesidad de interés público de la creación del Sistema Nacional de Registro de Reclamos de los Consumidores. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos acostumbrados a que los reclamos sean estadísticas del pasado, es decir, sabemos cuántos reclamos hubo el año pasado, pero esto es información estadística histórica que no tiene ningún significado, no tiene ninguna utilidad práctica. Hoy en día los sistemas de registro de reclamos sirven para tomar decisiones oportunas, tomar decisiones inmediatas. Y hay países como Brasil, por ejemplo, que han avanzado muchísimo en estos sistemas nacionales de registro de atenciones. En Brasil le llaman el SINDEC, Sistema Nacional de Información de Atenciones a los Consumidores, que permite que la autoridad sepa día a día, en línea, qué está sucediendo en el país. Es decir, si pudiéramos tener un sistema por el cual la autoridad hoy día, 8 de la mañana, se sienta en su escritorio y comienza a monitorear qué sucedió el día anterior. Es decir, ayer hubieron 555 quejas y reclamos a nivel nacional. ¿Sobre qué temas? Sobre el tema de telefonía. ¿Qué aspecto específico de telefonía? Hay una marca de teléfonos cuya batería está recalentando y eso ha significado la mayor cantidad de quejas presentadas el día de ayer. Eso, al conocer la autoridad del hecho, puede tomar acciones inmediatas. Es decir, oye, a nivel nacional se están reportando, digamos, 20 casos solamente el día de ayer sobre estos problemas. Y esto puede originar accidentes. Entonces, inmediatamente, ¿qué marca es esta? Es marca Samsung, por ejemplo, o Nokia. Inmediatamente, señores Nokia, vengan acá. Tenemos identificado un problema que está sucediendo en los últimos días. Ustedes me lo corrigen ya. Pero el sistema de estadísticas que tenemos actualmente es histórica, es decir, ¿cuántos reclamos por baterías recalentadas hubo el año pasado? ¿Y qué pudimos hacer? Nada. Es estadística fría, histórica. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, presidente, es que en este proyecto, ya que estamos entrando a la descentralización de un sistema de atención, de información al consumidor,
de sistemas en donde, digamos, a nivel distrital y provincial, el INDECOPI junto con las municipalidades van a poder tener una mayor intervención, generar y aprovechar esto para generar un sistema nacional de registro de atenciones o de quejas de los consumidores, que es una herramienta disponible no solo para la autoridad, sino para los consumidores en general, para los sujetos económicos en general, para que puedan saber qué está sucediendo en el mercado día a día, por dónde van las quejas, por dónde van las reclamaciones, o sea, y tomar decisiones y actuar de manera inmediata. En ese sentido, presidente, yo propongo que se incorpore un artículo 6 que diga lo siguiente: declaración de necesidad e interés público la creación del Sistema Nacional de Registro de Reclamo de los Consumidores. Esto en la medida de que esto implica obviamente un costo, hay que implementarlo, a pesar de que seguramente habrá países dispuestos a ofrecer esta tecnología, transferir esta tecnología. De todas maneras, se pone la declaración de necesidad e interés público la creación. Me pide una interrupción el congresista Cárdenas. Tiene la palabra el congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Creo que es importante lo que está diciendo el congresista Jaime Delgado. Es importante que las autoridades tengan de conocimiento online, en este sentido, los reclamos que pueda suscitarse por la ciudadanía respecto a un servicio o a un producto que obtienen en el mercado. Yo quisiera más bien que lo pueda considerar a través de usted, presidente, el congresista Jaime Delgado, que existe el gobierno electrónico, que tiene toda una plataforma electrónica, software, hardware, para poder realizar estos aspectos. Es importante que involucremos ya instituciones que se encuentran dentro del Estado y tienen problemas para poder articular con los otros sectores. El gobierno electrónico tiene muchos problemas. No puede articular porque existen, pues, procesos, no sé si de intereses, territorialidad, que van a asumir sus funciones. Los distintos sectores deberían de unirse y estar en relación a este gobierno electrónico. Ellos han dado una serie de procedimientos para que se pueda conformar una empresa en solamente 72 horas, ¿no es cierto? Y este es un proceso que demora hasta 1 mes y medio y 2 meses. Entonces, ojalá pueda valorar presidente a través de usted, el congresista Jaime Delgado, para que se pueda considerar en todo caso el gobierno electrónico, que ya tiene toda la plataforma como habríamos mencionado. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, entonces el texto sería el siguiente, ¿no? Declaración de necesidad de interés público la creación del Sistema Nacional de Registro de Reclamos de los Consumidores. Declárese de necesidad de interés público la creación de un Sistema Nacional de Registro de Reclamos de los Consumidores que se encontrará bajo la rectoría del INDECOPI y permitirá implementar una plataforma informática suministrada y administrada por el INDECOPI e interconectada con las oficinas municipales del consumidor y con las áreas de atención de reclamos o denuncias de Sutran, Digesa, Digemid, SBS, empresas prestadoras de servicios públicos y en general con cualquier autoridad sectorial que tenga facultades de fiscalización vinculadas a temas de consumo. Los organismos reguladores como Sinermin, Ociptel, SUNAS y Ocitran deberán remitir información sobre los procedimientos de apelaciones seguidos ante dicha instancia administrativa. El referido registro permitirá obtener y acceder a una información sistematizada, actualizada y en tiempo real sobre la atención de los reclamos o denuncias formulados por los consumidores o usuarios a nivel nacional. Con relación a lo que menciona el congresista Cárdenas, efectivamente aquí no se trata de inventar la rueda, o sea, hay que utilizar los recursos existentes. Probablemente en el tema del gobierno electrónico ya existen plataformas que van a permitir facilitar el acceder a estos mecanismos. Pero al mismo tiempo existen ya en otros países y países vecinos como Brasil estas tecnologías puestas en marcha para el caso específico de defensa del consumidor. Y es la gran plataforma informática que le permite al gobierno brasilero estar tomando medidas preventivas día a día. O sea, repito, las estadísticas ya no son datos históricos de lo que sucedió. Hoy en día este tipo de plataformas informáticas permite tener en tiempo real lo que está sucediendo a fin de que se tomen las medidas del caso. Así que le pediría, presidente, poder incorporar esto en el dictamen. Gracias. Gracias, congresista Jaime. Está pidiendo la palabra el congresista Johnny Lescano. Sí, ¿Tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente.
A ver, yo creo que la preocupación, señor presidente, para defender a través de las municipalidades al consumidor es una preocupación válida, es una idea interesante. Pero tal como está formulado el proyecto, no nos va a ayudar mucho. No nos va a ayudar mucho. Porque fíjese, en el artículo primero dice cuál es el objeto de la ley. Dice, la presente ley tiene por objeto facilitar el acceso a los consumidores a información y a prevención, dice, y promoción de sus derechos. Yo no creo que los derechos se puedan prevenir, sino promocionar el respeto a través de las municipalidades. Es decir, dar información a los consumidores y promover sus derechos. Eso, señor, en este país de tanto abuso, de maltrato, a la gente no nos va a servir de mucho. No nos va a servir de mucho. Y van a tener una serie de limitaciones, fundamentalmente las municipalidades distritales, para tener acceso a esa información, ¿no? Porque tienen que tener gente especializada. La propuesta que nosotros hemos hecho desde el Congreso pasado es la creación de oficinas en las municipalidades provinciales y distritales para defender a la gente de los abusos que se cometen. Y esa idea no está plasmada en este dictamen. No está plasmada. Es decir, yo tengo una oficina donde va X porque le han vendido buzos malogrados, mal hechos, y la oficina defiende a ese consumidor frente a los abusos de los proveedores. Y promueve la conciliación y los hace resolver el problema. Algo así como el módulo que pusimos acá en el Congreso, señor presidente, donde en forma rápida nosotros resolvíamos el asunto. Lamentablemente alguien metió al Indecopi y lo burocratizó terriblemente este módulo que con tanto sacrificio nosotros abrimos en el Congreso antepasado. Pero entró Indecopi, burocratizó y ese módulo casi funciona casi igual que Indecopi, con procedimientos, con pasos, con plazos y todo lo demás. Que no sirve, señor, sino para resolver, yo pienso, grandes temas y no los temas pequeños que los ciudadanos tienen. Entonces, esa idea, señor presidente, se abandona en este dictamen. Ahí tiene que decir, nosotros hemos presentado ya el proyecto de ley, que se abra oficinas de defensa de los consumidores donde el municipio tenga que sacar la cara por los ciudadanos frente a los proveedores que tienen mucho poder económico y el ciudadano no los tiene. Y por eso es el espíritu de defensa del consumidor, señor. ¿Por qué hay defensa del consumidor a través de varias instituciones del Estado? Porque como el ciudadano no tiene poder ni económico, ni tiene la envergadura de los que venden, los que prestan servicios, ¿quién lo defiende para ponerlo en más o menos el mismo nivel? El Estado. Pero acá solamente se les da información y se les da, dice, promover sus derechos. Nadie, señor, va a ir al municipio para decir, oiga, ¿qué derechos tengo? Va a ir al municipio a decir, oiga, usted defiéndame de los abusos que soy víctima. Y esa idea, señor, no se plasma en este dictamen. Y varios artículos, señor presidente, que aquí están referidos al sistema de defensa del consumidor con el Indecopi y todo lo demás, ya están dichos en el Código de Defensa del Consumidor. Ya están dichos. Y voy a mencionar alguno de ellos porque hemos revisado el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí en el artículo 134, función del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, dice evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención y solución de conflictos en las relaciones de consumo con la progresiva participación de los gobiernos locales y regionales que hayan sido acreditados por la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Ahí está la participación de los gobiernos locales para información, para promover conciliación y todo lo demás. Más abajito tenemos otro artículo, las juntas arbitrales. La Autoridad Nacional de Protección al Consumidor constituye las juntas arbitrales en cada localidad en coordinación con los gobiernos regionales y locales a fin de que éstas organicen el sistema y lo promueven. También se refiere a los gobiernos locales, señor presidente. En el artículo 136 igualmente se hace mención a las funciones de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y también se establece pues que ellos tienen que coordinar y formar todo un mecanismo con los gobiernos locales para llevar adelante
el conocimiento de los derechos y prevenir y solucionar conflictos en relación de consumo. Entonces, yo pienso, señor, en otras palabras, que con tal y conforme está planteado el problema, no nos va a servir de mucho. Yo pediría que se reformule el dictamen en el sentido, primero, señor, que se crean oficinas de defensa del consumidor para defender a la gente, no solamente para decirle, oiga, esto tiene esos derechos, o informarle algunas cosas, sino para defender a la gente, señor, que está absolutamente abandonada. Y usted sabe los trámites burocráticos, largos que se dan en el Indecopi. El Indecopi no está cumpliendo la labor que debe cumplir en defensa del consumidor. Y si usted va a hacer alguna encuesta sobre la gente que va en Indecopi, está absolutamente en desacuerdo cómo se llevan los procedimientos. Entonces yo le pediría, señor, que el tema regrese a la asesoría a efecto de reformular con la idea que yo creo que sí sería valiosa de crear las oficinas de defensa del consumidor en los municipios provinciales y distritales, porque de eso se trata. Cuando vinieron acá a tocar este tema, señor, en el Congreso pasado, la Asociación de Municipalidades indicó que estaban de acuerdo con la creación de oficinas, señor presidente, para que pueda defender a la gente, porque las demás funciones que están acá, señor presidente, que ya las tiene Indecopi, requerirían convenios además con el Indecopi, tal como está formulado el dictamen. Y además requerirían la votación de una ley orgánica, porque se está modificando la ley orgánica de municipalidades. Pero entiendo que no son pues funciones que vayan a ayudar a la gente a defender sus derechos. Y finalmente, señor, respecto a la idea del registro que hablaba el congresista Delgado, ese registro ya lo tiene el Indecopi. Hay un registro de tantas quejas en los bancos, tantas quejas en esto, tantas quejas en el otro. El Indecopi debía tener ese registro, como en efecto vienen acá a explicarnos. Oiga, señor, hay estos problemas, ¿no es cierto? Y no se puede hacer registro, además un registro completo, porque lo que usted pone en el libro de reclamaciones se inscribe ahí, pero tiene usted que hacer una doble denuncia en el Indecopi para que ese reclamo que usted ha hecho lo pueda procesar el Indecopi. Y no pasa automáticamente ese reclamo al Indecopi para que se haga un registro completo. De tal manera que, señor, hay que reformular, y nosotros hemos presentado también el proyecto, debe estar en asesoría para que se diga todo reclamo en el libro de reclamaciones que pase automáticamente al Indecopi, para que vea realmente cuántas quejas sobre qué materias están haciendo los ciudadanos, señor presidente. Pero ahí está el dictamen y no ha sido, digamos, procesado en la comisión. Pero ese registro, de alguna manera, ya existe. Lo que pasa es que no se va a poder alimentar bien porque hay una serie de falencias en la normatividad. En suma, señor presidente, la intención me parece positiva, pero tal y conforme está el dictamen, a mí me parece que es un dictamen que tiene poca fuerza para defender a la gente. Solamente, repito, es información, y voy a leer objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto facilitar el acceso de los consumidores a información, a la prevención y promoción de sus derechos a través de las municipales, distritales y provinciales a nivel nacional, dentro de un sistema nacional integrado de protección al consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. Ese es el objetivo de la ley, no defender los derechos de la gente. Entonces, señor, eso es lo que hay que buscar, la defensa de los derechos de la gente, porque si no, señor, esto no nos va a servir de mucho. No nos va a servir. Yo le pediría, señor, que pueda regresar el dictamen para que se pueda reformular en la asesoría. Gracias. Gracias, congresista Johnny Lescano. Me está pidiendo la palabra el congresista Jaime Delgado. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con el congresista Lescano en el sentido de que cuando yo propuse el libro de reclamaciones en la versión original, efectivamente todos los reclamos debían pasar en el término, no recuerdo si eran 48 o 72 horas automáticamente a la autoridad. Lamentablemente, por presiones del sector empresarial, esto se retiró y quedó como quedó. Es decir,
solamente cuando la autoridad lo requiera. O sea, en ese sentido yo estoy de acuerdo. Sin embargo, yo he venido ya desde más de un año conversando con el INDECOPI sobre cómo salir de esta situación. Y el INDECOPI, entiendo, está trabajando una propuesta al respecto. No sé si se necesita ley, yo no estoy seguro si se necesita ley para modificar esto, porque el Código del Consumidor dice que las empresas enviarán esa copia para el INDECOPI cuando ésta lo requiera. Cuando ésta lo requiera. Entonces, mi interpretación es que perfectamente podría sacar una directiva, el INDECOPI, una resolución del INDECOPI diciendo, requiérase a todas las empresas para que en el término de 48 horas de presentado un reclamo en el libro de reclamaciones, sea remitida esa información a la autoridad. ¿Cierto? O podría tal vez hacerlo por sectores, ¿no? O sea, el temor de INDECOPI es que no tiene una plataforma informática lo suficientemente desarrollada como para procesar, digamos, tantos, entre comillas, reclamos. No sé si será tantos, en fin. Entonces, sí creo conveniente, presidente, que podamos invitar a INDECOPI para tratar exclusivamente ese tema del libro de reclamaciones y nos proponga, digamos, o nos cuente qué está pensando. En el fondo yo coincido con Johnny Lescano y cuando propuse la idea del libro de reclamaciones en el Código del Consumidor, la idea original fue esa. En segundo lugar, no es verdad de que el INDECOPI tenga un sistema nacional de información de quejas y reclamos, tal cual está planteado en esta propuesta que estoy presentando. No, lo que tiene INDECOPI es un sistema estadístico como lo tiene la mayoría de instituciones del Estado. Es decir, a fin de año o cada semestre o cada trimestre ellos dicen, a ver, ¿cuántos muertos y heridos hubieron? ¿Cierto? ¿Cuántos reclamos hubieron? O sea, no, yo no quiero presentar más de lo mismo. Este sistema, al parecer no se ha entendido cabalmente, este Sistema Nacional de Registro de Quejas y Atenciones a los Consumidores es un sistema en línea, es un sistema en tiempo real, es un sistema en el cual yo, Jaime Delgado o José Luna, en la mañana temprano, pide a su despacho, oye, verifica en el sistema cuántas quejas han habido el día de ayer lunes, cuántas quejas a nivel nacional han habido de los consumidores. ¿De qué se está quejando la gente a nivel nacional? ¿En qué departamento es el que mayor cantidad de quejas se ha reportado? ¿Sobre qué productos? ¿Sobre qué empresas? ¿De acuerdo? Es información en línea. Ese sistema no existe hoy en día, porque si existiera yo no lo estaría planteando. Y como digo, otros países cuentan ya con esos mecanismos en conferencias donde hemos invitado a funcionarios del Ministerio de Justicia de Brasil, así nos los han presentado aquí, recuerdo un foro en la Cámara de Comercio hace por los 2 años del Código del Consumidor. Entonces, la verdad que ese tipo de sistema realmente es una herramienta tremendamente útil. Por otro lado, cuando hemos tenido aquí a los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades, y entiendo que el presidente ha estado coordinando también la Secretaría Técnica con la Comisión de Descentralización en cuanto a la creación de oficinas municipales de atención al consumidor, tal cual está planteado así. Esto implicaría una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades. Y plantear una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades implica, en primer lugar, mayoría calificada en el Congreso. Y en segundo lugar, una doble votación, 2 legislaturas. Entonces, entiendo que la Comisión de Descentralización estaría planteando también un proyecto de modificación de la ley orgánica, dentro de las cuales podría incorporar esto que estamos, efectivamente, que fue la idea inicial, la creación de oficinas municipales de consumidor, pero repito, implica modificación de la ley orgánica. Por esa razón entiendo de que el dictamen ha ido en este sentido, que es mucho más fluido, pero atiende al mismo objetivo. Y el objetivo de esta ley no solamente es información, el objetivo de esta ley es información, es prevención y es promoción de los derechos del consumidor, y es fiscalización también, ¿no? Porque en las competencias municipales
tenemos, por ejemplo, efectuar labores de fiscalización en materia de consumo, que correspondan a las atribuciones de higiene, sanidad, seguridad, conforme a la ley orgánica, ¿no? Entonces, es verdad de que si nosotros revisamos el Código de Protección al Consumidor, vamos a encontrar que en distintos artículos se hace referencia a las municipalidades. En el Consejo Nacional, por ejemplo, tiene representantes las municipalidades. Pero esto lo que hace es atribuir competencias específicas a las municipalidades de tal manera de que sea una señal clara. O sea, en este momento, repito, como dije en el primer día, es más, no necesitamos una ley específica para que las municipalidades se metan en este tema. Es más, hay 2 o 3 municipalidades a nivel nacional que lo han hecho. La Municipalidad de Lima tenía la Dirección de Comercialización y Defensa del Consumidor sin ley. Lo que pasa es que al no haber un mandato específico, digamos, luego abandonaron eso y lo dejaron simplemente como comercialización. O sea, no hay un compromiso de las municipalidades con el tema del consumidor. Y esta ley da un mandato y una señal clara, además un trabajo que se viene haciendo con la Asociación de Municipalidades que puede dar frutos en la medida que los municipios sientan que realmente el país les está pidiendo, el Congreso les está pidiendo de manera específica y puntual que se involucren con los temas del consumidor, manteniendo la rectoría del INDECOPI, porque obviamente ninguna municipalidad tiene la experiencia necesaria para desempeñarse en estos campos y esto va a ser un proceso gradual. Esta es la forma como en la mayoría de países la defensa del consumidor ha llegado a empapar todos los niveles de la sociedad, hasta el municipio más pequeñito. No hay otra forma de hacerlo, pero con responsabilidad y aprovechando la experiencia que tiene el INDECOPI en estos temas. Así que, bueno, muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Jaime Delgado, y damos la bienvenida al congresista José Luna. Creo que hay todavía intervenciones. Sí, presidente. Tiene la palabra. Sí, presidente, yo insisto, fíjese, aquí me parece una propuesta bastante tímida, por decirlo menos, porque esto de la promoción de derechos, repito, y de la información, incluso de la fiscalización, ¿no?, de los municipios, que ya vienen a hacer en las balanzas, en la higiene de los mercados, de los restaurantes, de los chifas, ya lo vienen haciendo. Pero eso no necesariamente es defensa del consumidor cuando un ciudadano ve que se lo está atropellando y va a su municipio para que lo defienda. Eso es lo que nosotros necesitamos, señor presidente. Y en eso también estuvo de acuerdo el AMPE, la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú. Entonces, señor, aquí hay una serie de normas en el Código de Defensa del Consumidor que ya le dan algunas facultades al municipio y estamos repitiendo con esta norma esas mismas facultades, ¿no? A mí me parece que la norma tiene que salir en sentido distinto, señor presidente, porque, repito, los gobiernos están absolutamente débiles frente a los atropellos de los proveedores. A la gente nadie los defiende y siguen unos procedimientos, sobre todo en el INDECOPI, que tiene experiencia, pero que no lo pone esa experiencia a favor del pueblo. Se ha convertido en un ente burocrático más que no hace mucho por la gente. Entonces, señor, hay que cambiar las cosas, pero de manera contundente, de manera que la gente sienta que su Congreso lo está apoyando, pero que no le está pasando la mano así nomás para que se repita norma, señor, del Código de Defensa del Consumidor. Entonces, yo pienso, señor, que esto tiene que volver de todas maneras a asesoría para que ahí se diga en blanco y negro que tiene que haber una oficina de defensa del consumidor. El AMPE está de acuerdo, absolutamente de acuerdo, se le puede invitar para que venga a hacer una exposición. Ellos están absolutamente de acuerdo, señor presidente, y creo que los colegas en el Pleno del Congreso van a apoyar la idea porque simplemente es un mecanismo más de defensa de los municipios, provinciales y distritales. Entonces, eso en primer lugar, señor presidente. Y en esto de los libros de reclamaciones yo quisiera hacer una aclaración al congresista Delgado, que fue eso de que pase directamente los reclamos a INDECOPI, fue del proyecto de ley 3580 que nosotros propusimos cuando se aprobó la ley, el Código de Defensa del Consumidor. No sé si él creo que lo estuvo formulando con el Ejecutivo de ese entonces, el proyecto, ¿no? Pero ahí estuvo la propuesta, señor presidente, que siempre es bueno aclarar, ¿no es cierto?, las cosas como tienen que hacer. Si lo propuso en el Ejecutivo, cuando lo convocaron en el gobierno pasado, nosotros no negamos eso, puede hacer.
pero las cosas hay que también aclararlas en ese sentido. Yo, señor, tengo que culminar diciendo esto. Creo que el proyecto podría salir, o la ley que podría salir en ese sentido mucho más contundente, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Johnny. Efectivamente, mire, ya hemos hecho la invitación al AMPE, me parece que usted no estaba ahí, y todas las opiniones han sido totalmente favorables. No hay ninguna institución que ha estado en contra de estos dos proyectos de ley. Y además de que es una forma de desconcentrar y descentralizar la atención al usuario en todos los distritos, en el más rincón del país. Es un distrito alejado, en el Perú profundo. Por lo tanto, creo que este proyecto va a servir de mucho a los consumidores, porque acá justamente se habla de arbitraje, de conciliación. Los problemas que tienen los usuarios van a ser solucionados en esta conciliación, ¿no? Entonces, no habiendo ya más opiniones, vamos a llevar a votación este proyecto de ley, este texto sustitutorio con el agregado del congresista Jaime Delgado, que ha propuesto en el artículo 6. Por favor, la mano alzada, vamos a votar este proyecto de ley, estos dos proyectos de ley. A favor, el congresista Wilder Ruiz, el congresista Johnny Cárdenas, el congresista Jaime Delgado. Sí, el congresista en contra, el congresista Johnny Lescano. Una abstención del congresista José Luna. Se aprobó por mayoría. Se aprobó por mayoría el dictamen, que acumula los proyectos 938 y 1721. Solicitamos la dispensa del acta, siendo las 12:25. Votamos la dispensa del acta por unanimidad. Gracias, levantamos la sesión.